Gracias. Continuamos con más de Venga la Alegría. Gracias por seguir con nosotros y vamos con nuestro Mamapedia del día. Muchas veces hemos hablado acerca de alguna condición especial que puedan padecer nuestros hijos, como el trastorno del espectro autista. Hemos tenido también con nosotros niños con síndrome de Down. En fin, hemos hablado de diferentes condiciones y podemos decirlo de esa manera, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con una persona que pudiera padecer alguna de estas condiciones. Estamos hablando de las personas neurodivergentes. Hoy queremos hablar de eso y vamos a empezar como por conceptualizar lo que es ser una persona neurodivergente desde lo que nos dice Google. Ahí nos vamos a ir a buscarlo. ¿Y qué es lo que dice Google acerca de ser una persona neurodivergente? Dice es aquella cuyo cerebro funciona de manera diferente a lo que se considera normal. La neurodivergencia no es un diagnóstico médico, sino un concepto que reconoce y valora la diversidad de la mente en el humano. Ahí es donde surge este concepto de neurodivergencia, porque pues quién puede decir qué es la normalidad o lo que no. Queremos hablar de un cerebro que funciona de manera diferente, que percibe su entorno, su mundo de forma diferente y que puede presentar habilidades o dificultades dependiendo de su condición, y de hecho pueden ser personas sumamente brillantes y muy habilidosas en áreas específicas. Así que realmente la neurodivergencia puede ser un mundo muy especial que es importante que conozcamos, especialmente para esas mamás que conviven con un hijo neurodivergente. Hoy vamos a conocer el testimonio de una persona desde adentro de un cerebro neurodivergente y que además es una mujer brillante. Ya usted se va a dar cuenta porque le damos la bienvenida a Pamela Figueroa, que se conecta con nosotros, si no me equivoco, desde España, ¿verdad, Pamela? Muy buenos días y bienvenida, Venga la Alegría. Desde Argentina, ¿dónde estás? Argentina, sí. Argentina, muy bien, andaba yo en otro país. Muy buenos días y bienvenida, Pamela. Gracias por estarnos acompañando y por compartirnos tu testimonio hoy. Hola, hola a todos, muy buenos días. Pues como les mencionaban, yo estoy en Argentina en estos momentos estudiando, pero soy orgullosamente hondureña. Pero bueno, por el momento estamos aquí y espero pues pronto regresar al país. Y pues me siento muy alegre de que me hayan invitado a poder hablar un poco acerca de autismo y neurodivergencia, que corrigiendo ahí un poco, no es algo que se padece, es una condición de vida Correcto. únicamente. Sí. Sí, justamente era mi primera pregunta. Fíjate, te quería decir, ¿estamos expresando bien lo que significa ser neurodivergente? ¿En qué nos podés corregir y cuál es la forma en la que vos conceptualizarías un cerebro neurodivergente? Pues yo lo vería simplemente como un conjunto de características que hacen que una persona vea el mundo de forma diferente y que su desarrollo neuronal también sea diferente, porque no es únicamente algo de la personalidad o que uno después al crecer se lo inventa, no, sino que es algo que viene desde el desarrollo del niño, desde la niñez. Es una condición para toda la vida, pero no es un padecimiento, no es una enfermedad porque no tiene cura, o sea, no hay forma de curar el autismo porque no hay algo intrínsecamente malo a nivel corporal, por decirlo así, o en nosotros, sino que simplemente es una variante natural de la neurodiversidad humana. Perfecto. Pamela, cómo podríamos definir vos tenés TEA, ¿verdad? Ese fue el diagnóstico que recibiste, pero ya en la vida adulta. Contanos un Sí. poquito de tu testimonio, cómo fue tu infancia antes de recibir como tal el diagnóstico de TEA, cómo fue tu infancia viviendo con TEA sin que se haya diagnosticado de forma oportuna. Ok, bueno, yo en ese momento, yo ahorita tengo 37 años, entonces mi niñez yo la viví en la década de los 90 y lamentablemente en la década de los 90 la condición del autismo era prácticamente desconocida. Por ejemplo, la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista, que fue como la primera asociación de autismo en Honduras y que todavía está funcionando, empezó apenas en 1997, o sea, yo ya para esa época ya tenía 10 años. Y aún así, en esa década todavía los diagnósticos se daban por separado. Existía el síndrome de Asperger, que era también relacionado al autismo, pero era un diagnóstico completamente diferente.
Entonces yo durante mi niñez, por decirlo así, pasé desapercibida en muchas cosas porque generalmente las niñas somos muy buenas imitando el comportamiento de niñas neurotípicas o con un desarrollo neuronormativo. Y eso hizo que muchas veces pues, en la escuela me etiquetaran únicamente como una niña tranquila, brillante, que no cumplía con sus tareas, sacaba buenas notas siempre, entonces no tenía pues ningún problema. Creo que el único problema que tenía, pero las profesoras ni cuenta se daban de eso porque yo pasaba desapercibida, era que a mí me impacientaba un poco cuando mis compañeritos no, lo que me enseñaban en la escuela, por decirlo así, porque aparte de ser autista, tengo altas capacidades. Entonces, yo fui hiperléxica, aprendí a leer prácticamente sola a una edad muy temprana. Y cuando yo llegué a la escuela ya sabía leer, entonces era para mí como un poco, me desesperaba un poco tener que ir al mismo ritmo de mis compañeros, pero no era algo así como que me afectara o que las maestras se dieran cuenta de ello. Recuerdo que el único problema por el que llamaron a mis papás una vez en primer grado fue porque yo escribía los números al revés. Pero como yo también soy zurda, entonces se lo atribuyeron al hecho de que yo escribía con la mano izquierda. Y pues en la casa dice mi mamá que ya solo me puso a practicar los números para que los escribiera bien y pues ya eso fue como la solución del problema. Luego cuenta mi mamá que cuando estaba muy pequeña aprendí a caminar muy tarde, empecé a caminar hasta los 18 meses, cuando lo normal es generalmente antes del año. Yo tuve muchos problemas para empezar a caminar, pero nuevamente los doctores lo atribuyeron a que yo tenía pie plano. Entonces, pues no le tomaron más importancia, me pusieron zapatos, tuve que usar zapatos ortopédicos durante un tiempo en mi niñez y pues ahí quedó todo. Eh, y pues en la parte de socialización, como pues mis hermanos y mi papá son así como muy introvertidos, muy tímidos, entonces siempre se le atribuyó mi timidez a que pues era parte del ambiente familiar en el que yo había crecido. Y pues en ese aspecto no hubo así como un problema. Durante la escuela tenía una amiguita, tal vez dos lo máximo, y lograba como mezclarme bastante bien entre mis compañeros, por lo menos no llamar la atención con malos comportamientos ni nada de eso. Era una niña muy tranquila. Y cuando yo empecé a presentar un poco ya de problemas de comportamiento, fue más que todo en la adolescencia, porque es cuando uno empieza a sentir como esa presión social de encajar con los compañeros, de hacer amistades, de tener grupos similares. Y yo realmente sentía que estaba como muy atrasada en ese aspecto social. O sea, mis compañeritas, por ejemplo, querían hablar de maquillaje, de noviazgo y cuestiones así. Y yo lo único que quería seguir haciendo era jugando, como lo había hecho toda mi vida, pero ya teníamos 14, 15 años y mis compañeras ya no querían esas cosas. Claro. Entonces yo lo que hice fue como acercarme más a mis compañeros porque ellos jugaban básquetbol, jugaban ajedrez, entonces esas eran cosas como las con las que yo lograba mezclarme un poco más. Luego estuve como en las bandas musicales del colegio y eso también me ayudó a socializar. Mi diagnóstico viene ya dado a la edad, creo que ya tenía ese 28 años, creo más o menos, pero yo ya venía sospechando desde los 26, que fue como la primera vez realmente que escuché hablar de síndrome de Asperger, porque yo fui diagnosticada en el 2016, primero con síndrome de Asperger, que era el diagnóstico que se daba en ese tiempo. Y ya después, eso fue en Guatemala, me diagnosticaron en Guatemala, no fue ni siquiera en Honduras, yo estaba estudiando en Guatemala con unas religiosas. Cuando yo regreso a Honduras después de mi diagnóstico, entonces me acerco a Coautis y ya en ese momento había entrado en vigencia el DSM-5, que es el manual de diagnóstico que está actualmente, y ya se me cambió el diagnóstico de síndrome de Asperger a trastorno del espectro del autismo, porque el síndrome de Asperger ya no existe como diagnóstico. Muy bien, muy interesante escuchar tu testimonio, Pamela, y creo que eso es lo que queríamos hoy, porque hay muchas madres que quizá pueden estar repitiendo tu historia, la historia que vos nos estás compartiendo hoy, y esto no es un tema de culpabilizar, lo que pasa es que tenemos a veces muy poca información.
entonces no sabemos cómo reaccionar o cómo actuar de forma oportuna, pero vos sos un ejemplo de una persona que no recibió su diagnóstico en una edad temprana y que tuvo que ir poco a poco comprendiendo su entorno y eso que te hacía diferente, ¿verdad? A los demás o esas cosas que tal vez se te hacían un poco más complicadas, pero a su vez también tenías grandes virtudes y sos una mujer brillante, como nos decías con ese tema de la hiperlexia, te hizo ser una mujer brillante al final y te graduaste con honores en la universidad. Entonces, hablemos de esta otro rostro del espectro autista que te hizo una mujer que destaca en la parte académica. Sí, como mencionaba, pues realmente en mi niñez, según lo que me cuentan mis padres, siempre fui como muy adelantada en el aspecto intelectual, cognitivo. Nunca tuve problemas en la escuela, siempre estaba como en los primeros lugares. Me gradué en sexto grado saliendo en el cuadro de honor. En el colegio igual estuve en el cuadro de honor. Incluso tuve el honor de conocer al presidente cuando estuve en primer curso, por esa misma excelencia académica que tuve. Eh, He recibido distintas becas. Cuando me gradué del colegio, me gradué como el primer lugar de mi promoción, de toda la promoción de ese año, en el Instituto José Trinidad Reyes, y por ello la Universidad Tecnológica de Honduras me otorgó una beca completa para estudiar ahí. Entonces, pues aproveché la oportunidad que estudiar a la UTH en San Pedro Sula, estudié gerencia de negocios y pues también de ahí me gradué con magna cum laude cuando tenía 22 años. Después de graduarme estuve como buscando trabajo, pero siempre tuve problemas por esa parte social, de que me costaba socializar y cuestiones así. Y entonces estuve como que rebotando de un trabajo a otro. Luego decidí pues irme de misión con unas religiosas. Estuve con ellas 5 años en Cotepeque y Guatemala. Antes de mi diagnóstico y después de que recibí mi diagnóstico, pues decidí regresar con mi familia y entré nuevamente a la universidad prácticamente a empezar de cero, porque después descubrí que lo de negocios pues realmente no era lo mío, que era algo que yo me estaba forzando a llevar a nivel profesional. Entonces decidí seguir lo que realmente a mí me gustaba desde mi niñez. Yo desde muy pequeña, cuenta mi mamá que dibujaba mucho, pasaba dibujando todo el tiempo o escribiendo. Entonces esas eran como las dos pasiones que yo tenía y decidí retomarlas y entré a estudiar artes en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el 2017. Mientras estaba cursando, fui también seleccionada para una beca en Estados Unidos. Estuve estudiando en la Universidad Emporia State University en Kansas, en Estados Unidos, durante un semestre. Y ese mismo año me gradué en el 2022 de la pedagógica en profesorado de educación artística con orientación en artes visuales. Yo soy maestra de artes plásticas, por decirlo así. Me gradué con honores también, gané el premio a la excelencia académica Francisco Morazán 2022. Y pues bueno, una vez que me gradué, afortunadamente, como ya estaba bastante adentrada en este mundo del activismo por el autismo, ya estaba laborando en un centro inclusivo para chicos autistas que está en San Pedro Sula, que se llama LUDCA, y ahí estoy trabajando desde el 2019, poco antes de la pandemia, y pues después de graduarme continué trabajando, creé un proyecto de arte para chicos autistas, que es el que estuve desarrollando en mis centros de trabajo. Trabajé en 2 lugares antes de venir para Argentina y también soy desde el 2022 la vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista a nivel nacional. Ya este es mi segundo periodo hasta el 2026. Y pues eso me ha ayudado a adentrarme también y a poder ayudar, porque realmente cuando yo recibo mi diagnóstico, yo me hice como una promesa de que si mi diagnóstico salía positivo, yo quería dedicar mi vida profesional a poder ayudar a que otros niños autistas no pasaran por las cosas que yo había pasado. Entonces, pues esa es como mi misión de vida.
y es lo que he venido haciendo estos últimos años. El año pasado comencé a estudiar una maestría en virtual en Costa Rica. Es una maestría en Project Management, precisamente porque quiero hacer que ese proyecto crezca y alcance a más niños en el país o incluso fuera del país. Mi proyecto se llama Arteda, que es como arte desde el espectro autista. Es creado por autistas y para autistas. Y entonces ya muchos niños han estado conmigo en Honduras y ha sido un proyecto hermoso para todos, para la comunidad, para mí también, para los niños. Y este año comencé a estudiar aquí en Argentina también una maestría en educación de pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas en la Universidad de Buenos Aires, con una beca completa también, al igual que la que estoy estudiando en Costa Rica. Ambas son con becas completas. La de Costa Rica es con beca de la Organización de Estados Americanos y esta es con una beca del Banco Centroamericano de Integración Económica y también una contraparte del Fondo de Ciencia e Investigación de aquí de Argentina. Nos encanta poder escuchar tu testimonio, Pamela, y justamente de alguna manera queremos ser parte precisamente de esa proyección de compartir información y precisamente para lo que vos decís, para que otros niños no pasen lo que vos pasaste al no tener un diagnóstico, al no tener información nosotros como padres de familia acerca del espectro autista o de un cerebro neurodivergente, de cualquiera de estos conceptos que ahora tenemos que aprender nosotros. Y justamente quería que me hicieras esa aportación ya para cerrar la entrevista. ¿Qué cosas necesitamos cambiar nosotros como sociedad en general para que seamos un mundo en el que todos podamos estar cómodamente? Yo hace unos días veía un video que decía que es más difícil vivir en un mundo que no ha sido creado para vos. Y se mostraba personas quizá que están en silla de ruedas, personas que tienen enanismo y diferentes condiciones, por decirlo de alguna manera, que hacen que el mundo se vuelva más complicado porque no está pensado para nosotros en ese sentido. Entonces, ¿qué invitación le haría vos a la sociedad en general para que seamos un mundo verdaderamente inclusivo y más amigable para todos los tipos de cerebro y para todos los tipos de personas? Pues fíjate que curiosamente yo creo que lo que más necesita trabajar la sociedad es la empatía. Y irónicamente es una de las cosas que nos dicen a las personas autistas que no tenemos, que nosotros no somos empáticos. Pero también la sociedad muchas veces no es empática hacia nosotros. Entonces, una de las cosas principales sería eso, ser más empáticos, estar abiertos a comprender al otro, escucharlo, porque incluso aquellos niños autistas que no son hablantes tienen otras formas de comunicarse y se comunican con gestos o con palabras o con ruidos o con imágenes. Pero es necesario realmente que la sociedad se abra a comprender estos tipos de mente que son simplemente diferentes, o sea, que no es nada que estemos fallados o que necesitamos arreglar o que somos una pieza de rompecabezas que necesita encajar. Nada de eso. Somos personas que simplemente vemos el mundo diferente. Y una de mis frases favoritas precisamente es esa, que son las personas que ven diferente el mundo quienes están destinadas a cambiar. Me encanta, muchísimas gracias Pamela por habernos acompañado y lo que decías ahorita, lo del tema de ser una falla, me recuerda mucho a la película Ralph el Demoledor nosotros tenemos muchas mamás en pantalla y si tenemos hijos tuvimos que haber visto Ralph el Demoledor y recordaremos cómo a Vanellope, la princesa de la historia, en el lugar equivocado, la persona equivocada le hace creer que ella tiene una falla al como que desaparecer y aparecer de un lugar a otro y que eso era una falla por la cual no podría ella ser parte del juego. Pero en realidad eso no era una falla, era el gran poder que tenía Vanellope, era la ventaja que tenía sobre los demás competidores. Y siento que lo mismo puede aplicar para un cerebro neurodivergente. Eso que para otras personas, por falta de educación, por falta de empatía y de conocimiento, pueden considerar una falla, esos son más bien los grandes superpoderes que tienen estas mentes que son diferentes. Muchísimas gracias, Pamela, por habernos compartido tu testimonio. Espero que haya sido de tu agrado y nos sentimos muy orgullosos de que una hondureña esté logrando grandes cosas, consiguiendo becas, graduándose con honores y sobre todo haciendo un proyecto de ayuda para los niños con el trastorno de espectro autista. Muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado y te deseamos muchos éxitos.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que estés muy bien. Saludos hasta Argentina y que sigas disfrutando de esta maravillosa experiencia y poniendo el nombre de Honduras bien, bien en alto. Y a usted que nos vio en casita, esperamos que ese testimonio le ayude, abra su mente también y que empecemos a poner atención a las mentes especiales de nuestros chiquitos y que les demos la ayuda que ellos necesitan de forma oportuna. Y bueno, nosotros seguimos con más de Venga la Alegría. Es momento